vamos a hablar de lo que es la noción del límite, el concepto general del límite. No nos vamos a meter en el estudio puntual del límite porque es algo que no nos interesa, pero sí es importante saber qué es el límite, o sea, a qué se refiere con el límite. Porque cuando veamos la regla práctica se darán cuenta que en definitiva es reemplazar un número. Pero quiero que piensen en lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de una función, por ejemplo, f de x, una función en x, dada como, por ejemplo, x, vamos a hacer así, 2x menos 1, ¿no? Y me piden calcular f de 2. Es decir, me están pidiendo que calcule la imagen de la función, en el valor x igual 2. Es decir, para x igual a 2. ¿Cuánto vale y? Ahí está. ¿Cuánto vale y? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo calculo f de 2? ¿Qué es lo que debería realizar? Reemplazarlo en el valor de x. Claro, reemplazarlo en x. Entonces, ¿a mí qué me quedaría? Menos, no era 2 por 2 menos 1. Que esto no es otra cosa que 3, ¿sí? Recuerden que esto es un punto. Quiere decir que cuando x vale 2, y vale 3. Acá lo que encuentro es una correspondencia, que cuando x vale 2, y vale 3. ¿Qué es lo que estoy evaluando en ese caso? ¿Qué es lo que pasa con la función cuando x es igual a 2? Eso es lo que estoy evaluando. Cuando estudio el límite, al límite no le interesa lo que pasa en 2. Al límite, en el estudio del límite, lo que me interesa es lo que pasa alrededor de ese 2. Repito, el estudio del límite no nos interesa qué pasa en el punto, qué pasa en x igual a 2. Lo que nos interesa es ver qué pasa a sus alrededores. Es decir, si yo tengo el eje, acá está el 0, y acá está el 2, cuando estudio el límite, a mí no me importa qué pasa acá, no me importa qué pasa en el 2. Cuando estudio el límite, a mí lo que me importa es lo que pasa cerca del 2, tanto a la izquierda como a la derecha. O sea, ¿qué pasa con la función f de x cuando la x toma valores cercanos al 2, no el 2? Entonces, ahí se abren un montón de posibilidades de análisis que amplían lo que se ve en primero. Entonces, vamos a ver esa parte. Ven, fíjense que el apunte que vamos a usar es muy diferente al que está en el apartado clases. Este apunte después lo voy a subir. Entonces, fíjense lo que habla del concepto de límite. Supónganse que nosotros tenemos una función de este tipo. Una función lineal, ¿sí? Y es igual a x más 2. Y tenemos un punto x igual a, o sea, un punto genérico. X igual a, x igual a algo, a un número a, a un número. En este caso, vamos a decir que el número es el 2. Vamos a decir que el número es el 2. Yo lo que quiero ver para la función lineal es que, ¿qué pasa con los valores de la función si x se acerca al 2? Si x se acerca al 2, no si es el 2. Y si nosotros vemos el punto 2, en este caso, el punto 2, este que está acá, el rojo, yo me puedo acercar al 2 tanto por la izquierda como por la derecha. Es decir, quiero ver qué pasa con la función en los valores cercanos al 2 por la derecha y en los valores cercanos al 2 por la izquierda. De eso se trata el estudio del límite. De ver qué pasa en los alrededores de un punto, no en el punto. Y para eso, para saber qué es lo que pasa en los alrededores del punto, vamos a armar una tabla de valores, ¿sí? La vieja y confiable tabla de valores. Entonces, si nosotros pensamos en acercarnos, por ejemplo, al 2 por izquierda, podemos pensar, por ejemplo, en un valor cercano al 2, no al 2. Entonces vamos a pensar en el 1,7.
el 1,7 está cerca del 2. Entonces, si x vale 1,7, ¿cuánto va a valer la función en 1,7? ¿Qué es lo que deberías hacer para saber qué pasa con la función en el 1,7? Reemplazar el Hacer la X 1.7 en el X. Perfecto, reemplazar la X en el 1. Por el 1,7. Entonces me queda 1,7 más 2, que no es otra cosa que 2,7. Entonces fíjense cómo me acerqué al 2 parándome en el 1,7. Pero yo me puedo acercar más al 2 todavía. Entonces, si yo me acerco Profe, más... no es 3,7, perdón. Ah, sí, mala mía. ¿7? Sí. Estaba pensando en lo que iba a dar el otro. 3,7. No, pará, ¿por qué puse? No, es 3,7. Ahí está. 3,7. Correcto. Entonces, yo me acerco más y, por ejemplo, vamos a acercarnos bastante más. Y vamos a elegir el 1,9. Y el procedimiento es el mismo. El 1,9 lo reemplazo en la X. Entonces me queda 1,9 más 2. Que eso es igual a 2 a 3,9. ¿Sí? Entonces, yo estoy acá. ¿Me puedo acercar más todavía al 2? Sí, me puedo acercar más todavía. Podemos elegir un valor bien, pero bien cerca al 2, que podríamos llamar el 1,99. 99. Claro. Entonces, si yo me acerco al 2, cerquita, diciendo el 1,99, ¿qué valor va a tomar la función en el 1,99? 3,99. 3,99. Y si me quiero acercar más todavía, ¿qué número podría utilizar? 2,01. No, porque ahí acá me estoy acercando por la izquierda. Le agregamos otra cifra, ¿no? Claro, podría acercarme 1,999. 1,999. ¿Se entiende? Estoy más cerca todavía del 2, pero no estoy parándome en el 2. Estoy más cerca del 2, pero no en el 2. Estoy más cerca todavía. En ese caso, fíjense que me va a dar 3,999. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, Profe, sí. pero ¿es necesario, por ejemplo, hasta el 1.99 ya no estaría o hay que seguir avanzando? No, porque lo que quiero mostrar acá es que a mí lo que me interesa es ver qué pasa cerca del 2. Entonces, ¿yo me puedo seguir acercando al 2 sin ser el 2? Sí. Sí, pero ahora vamos a esto que dijiste. Si me sigo acercando, ¿hace falta que me siga acercando? ¿O me estoy dando cuenta más o menos a qué número se acerca la función? ¿A qué número se acerca? Al 4. Al 4. Claro. Entonces, fíjense que cuando yo me acerco a la función por la izquierda, cuando me acerco al 2 por la izquierda, la función parecería que se acerca al 4. Parecería que se acerca al 4. Pero repito, a mí lo que me interesa es lo que pasa alrededor. Entonces, si me puedo acercar por izquierda, entonces debería poder acercarme por derecha. Entonces, acá es donde vamos al hecho de, bueno, me acerco por derecha, al 2. Entonces, podría usar, por ejemplo, un número cercano a 2 por derecha, que sería el 2,3, por ejemplo. Y si x es 2,3, un valor cercano al 2 por derecha, ¿cuánto me daría la función? 4.3. 4,3. Exacto, 4,3. Pero bueno, a ver, vamos a acercarnos más todavía al 2, por derecha. Sería el 2,1, por ejemplo. Está más cerca todavía. Fíjense que está acá. A ver, acá. Me acerco más todavía. Al 2,1. Profe, una pregunta. Sí, ¿El valor lo elijo yo? sí, 2,3, vos solo tenés que estar 2,4. cerca. Igual, Siempre que recuerden que esté esto cerca esto es el concepto de límite. Después el tema Profe, se va acercando al 4 también. Claro, se va a ir acercando al 4 también.
Porque fíjense que acá me va a dar 4,1. 4,1. Y si yo me quiero acercar más todavía, puedo usar, por ejemplo, el 2,01. Estoy más cerca todavía del 2. Y en ese caso me daría 4,01. 0,1. Si me quiero acercar más al 2 todavía, ¿qué número podría usar? 2,001. Exacto, 2,001. Y esto fíjense que me daría 4,001. Y es acá donde observamos el tema de la noción del límite. Yo me acerco al 2 por la derecha y la función se acerca al 4. Yo me acerco al 2 por izquierda y la función también se acerca al 4. Entonces, sin la necesidad de estudiar qué es lo que pasa en la X, yo puedo interpretar qué es lo que pasa a su alrededor, lo que pasa cerca de ese X igual 2. Entonces, el concepto de límite lo que trabaja es eso. Es qué pasa a los alrededores del número, no lo que pasa en el número. Repito, esta es la noción. Lo que nos van a servir a nosotros son las propiedades que vamos a ver después. Entonces, a partir de este momento, lo que vamos a definir es la notación del límite. ¿Por qué? Porque fíjense... Sí. Una pregunta, ¿y Sí. la gráfica ahí, antes que vayamos a la anotación, es Sí. importante o no? No, es para mostrar el concepto nada más. Bueno, Lo que yo estoy haciendo ahora es explicarle el concepto. Porque si yo me dedico solo a explicarle cómo hacer cuentas, sería horrible esto. Porque ustedes no, tienen pero que- después nos queda colgada la gráfica. Bueno, a mí, bueno, siempre mi problema después son los gráficos. No, esta gráfica es para mostrar qué cálculo estoy haciendo. Para mostrar cómo si me acerco al 2 por derecha y por izquierda, la función siempre se va a acercar al 4. Se va a acercar el 4. Claro, porque ese es el concepto de límite. A medida que las X se acercan a un número, esa función se acerca también a un número puntual. Porque ahora más adelante vamos a ver que no siempre pasa eso. Parece que pasa siempre, pero no. Entonces, acá fíjense, bueno, es lo que acabo de comentar, ¿no? Vemos que a medida que los valores de X se acercan o tienden al 2, que acá es la palabra clave, tienden al 2, se acercan al 2, los valores de la función se aproximan a 4, que es lo que acabamos de ver a partir de hacer las tablas de valores. Entonces, esta situación en el vocabulario del límite se dice, el límite, cuando X tiende a 2 de la función X más 2 es igual a 4. En notación, lo que se dice es, el límite, cuando X se acerca al 2, esperen que esto lo acerco, en notación se dice que el límite, cuando X se acerca al 2 de la función X más 2 es igual a 4. Esta es la notación. El límite cuando Profe. X tiende a 2 de X más 2 es igual a 4. Sí, El tiende a 2 es lo que define cuando hago la cuenta arriba, cuando reemplazo X, Exacto. porque usted... Ajá. exacto, exactamente. La palabra tender hace referencia a que te acercás al 2, pero que no usás el 2. Te acercas al 2. Usás valores muy, muy pequeños cercanos al 2. Al 2. Bien, gracias. No hay problema. Entonces fíjense que en notación genérica se dice que el límite para X tendiendo a un número A de una función f de X es igual a L. Al límite. ¿Quién sería L? El límite, como bien lo acaban de nombrar. Entonces, ese es el concepto general, la noción de límite. El concepto no, la noción. Esto de, estamos trabajando con valores cercanos al 2. No estamos usando el 2. Más allá que en la regla práctica ahora lo vamos a usar. Pero no estamos usando el 2. Estamos usando valores cercanos al 2. Esa es la noción, eso es lo que tiene que quedar bien claro. Más que nada cuando después veamos función racional más adelante. Entonces, después de esta pequeña introducción de la idea genérica de lo que es el límite,
vamos a enunciar algunas propiedades. Propiedades que vamos a usar mucho. Entonces, propiedades de los límites. Propiedades muy importantes. Las primeras dos son muy importantes, las otras salen solo por deducción. El límite de una función constante no es otra cosa que esa misma constante. Es decir, supónganse que lo que yo quiero calcular, a ver si hay un cuadro de texto acá. Supónganse que lo que yo quiero calcular es el límite para x tendiendo a 5, de 7. ¿Cuánto es el límite de eso? Según la propiedad. 7. 7, exactamente. Perfecto. Entonces, fíjense que el límite de una función constante, no importa a quién tienda a, siempre va a ser esa función constante. Entonces, esa es la primera propiedad, como para que quede más o menos clara esta cosa. ¿Sí? La función constante, el límite siempre tiende a dicha función constante. Concepto importantísimo, infinitésimo. Muy importante. ¿Qué es un infinitésimo? Un límite que me da como resultado 0. Entonces, fíjense que en ese caso se plantea la siguiente situación. Si un límite, ¿sí? Una función tiene un infinitésimo para x igual a, o sea, una función es un infinitésimo para un número, si el límite en ese número es igual a 0. Si el límite en ese número es igual a 0. Es más, vamos a ver esta situación con un ejemplo. Vamos a dejar espacio acá y vamos a agregar una tabla. Vamos a calcular este límite. Como más o menos lo acabamos de ver ahora con una tabla de valores. ¿Sí? Una tabla de valores cortita. Uy, esperen que quería poner más tablas. Porque recuerden que me voy a acercar por derecha y por izquierda. Entonces, acá lo que vamos a hacer es agregar la x cuando me acerco por izquierda, y acá vamos a poner la función, que en este caso sería f de x al cubo, no, f de x es igual a x al cubo menos 1. Y acá vamos a tomar valores que se acerquen al 1 por izquierda. ¿Qué valores podría tomar que se acerquen a 1 por izquierda? Por ejemplo. 0,7. 0,5. 0,5, sí, 0,5. 0,5. Entonces, la imagen de esa función estaría dada por 0,5, acá tenemos la calculadora, ¿no? Elevado al cubo menos 1. ¿Cuánto me daría eso? 0,875. Ok. ¿Positivo o negativo? Negativo, negativo. Ahí está. Menos 0, vamos a poner 87. Así, tranquilo. A ver, ahí está. Vamos a acercarnos más todavía. Vamos a usar el 0,9. Bien cerca del 1. 0,9. Bien cerca del 1. Por izquierda, ¿no? Entonces, lo que haría es la misma cuenta, pero con el 0,9. ¿Cuánto me daría eso? Menos 0,27. Menos 0,27, perfecto. Menos 0,27. Y si me quiero acercar más todavía, más. 0,99. Ahí está. 0,99. 0,99. Entonces, con el mismo criterio, vamos a ver cuánto me da 0,99 elevado al cubo menos 1. Eso me daría... Menos 0,02. 0, ahí está. Vamos a poner así, 29. Más cerca todavía. Vamos a acercarlo más. Ahí está. Y si me quiero acercar más todavía por izquierda, usaría el 0,999. Que en ese caso entonces me daría... ¿Cuánto esa cuenta? Menos 2,99.
Menos 2,99 por 10 a la menos 0,3. Y eso sería, en notación científica, en notación con coma, 0,029. ¿Sí? Ahí está escrita en notación científica en la calculadora. Entonces, fíjense que si yo le sigo agregando 0,9999, ¿esto qué va a pasar? Se va a seguir corriendo el 0. Es decir, este número se va a acercar a 0, pero por izquierda. ¿Por qué? Porque me está dando números negativos. Es decir, a medida que x tome el valor 1, a medida que x se acerque a 1, esto me va a dar como resultado un número muy cercano a 0. Un número muy cercano a 0. Entonces se dice acá que el 1 es un infinitésimo para x al cubo menos 1. ¿Por qué es un infinitésimo? Porque el límite en ese punto, en ese 1, es igual a 0. Ahora después acá voy a agregar los valores que se acercan por derecha para que verifiquen que se va a acercar a 0 también. Porque ahora vamos a ver una propiedad que dice que para que el límite exista, por derecha y por izquierda debe dar lo mismo. Pero eso ahora en un ratito. Entonces, se puede ver que tanto por derecha como por izquierda nos vamos a acercar al 0. Es decir, si yo acá me quisiera acercar por derecha al 1, ¿qué número podría usar? 1 cerca. Por derecha. 1,5. 1,5. 1,5, exactamente. Y si me quiero acercar más todavía, 1,1. 1,1. Sí, 1,2, 1,1. Pero si quiero estar bien cerca del 1, puedo usar el 1,01. Y si quiero estar más cerca todavía, podría usar el 1,001. 001. Entonces estoy bien cerca del 1. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es ver qué pasa bien, pero bien cerca del 1. No en el 1, pero cerca. ¿Sí? Entonces, cuando un límite me da como resultado 0, decimos que es un infinitésimo. O sea, la función x al cubo menos 1 es un infinitésimo para el 1. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, ¿Sí o sí tiene que dar 0, profe? O... para que sea un infinitésimo, sí. Ah, O sea, entonces, si a vos te da cada vez que 0, si a vos te da 0, podés asegurar que es un infinitésimo. Profe, Sí. a mí en el último ejercicio el 0,999 no me dio 0,0029, me dio menos 2,99. Pero al final seguramente tenés un 10 elevado a la menos 3 o a la menos 2 en la Ah, calculadora. sí, a la menos 3. Claro, es notación científica eso. Ah, Fíjate, anotate en un costadito, ver cómo es la notación científica. Porque a esta altura eso no puedes Listo. saber. No te listo. estoy retando, pero te estoy informando nada más. No, mejor no, porque no entendía. No, por eso te digo, siempre que surjan esas cositas, yo como acá arriba no puedo improvisar, es muy difícil improvisar acá arriba del Word, si te voy a decir, bueno, acá habría que saber esto. Entonces para vos es más fácil, va, lo buscás, lo ves en un video o en un libro, porque son cosas sencillas. Pero para que sepas que a vos te aparece así en la calculadora, porque está en notación científica. Porque si vos me llegás a poner menos 0,29 en un examen, yo te pongo No, una X sí. gigante, ¿sí? Sí, ya sé. Solo estoy avisándolo. Bueno, vamos a las propiedades de los límites. Que acá es donde entramos en el terreno para poder hacer la actividad número 1 de la guía de actividades 1. ¿Sí? O sea, acá vamos a trabajar con límites determinados, que dan resultados finitos. Es decir, me dan como resultado un número. ¿Sí? Y para eso vamos a usar estas propiedades. Estas propiedades simplemente están escritas acá y las van a ver en el archivo teórico. Acá lo que dice es que si yo tengo dos funciones diferentes que me dan límites diferentes, lo que tengo es que el límite de la suma es igual a la suma de los límites. Es decir, como tengo una suma acá, puedo separar el límite para cada una de las funciones.
Si tengo un producto es lo mismo. Si tengo el límite de una multiplicación, eso lo puedo representar como una multiplicación de dos límites, ¿sí? Y calcularlo. Que ahora vamos a ver cómo lo calculamos con la regla práctica. Y lo mismo para la división. Y de la misma manera para la potencia. Es decir, yo tengo el límite para x tendiendo a de una función elevada a otra función. A esto lo puedo calcular haciendo el límite para la función de la base elevado al límite del exponente. Y el resultado, ¿qué es lo que va a ser? El límite de la base elevado al límite del exponente. Son propiedades nada más que son relativamente sencillas de usar. Vamos a dejar espacio acá. Y ahora vamos a lo que realmente les va a interesar, que es hacer la cuenta. Todo lo anterior fue la parte de la noción genérica del contenido. Que yo es lo que digo que es lo importante a la hora de escalar, de subir un paso más a la hora de resolver ejercicios en matemáticas. Porque la primera forma es la parte mecánica, que es la que vamos a ver ahora, pero para avanzar en ejercicios un poco más difíciles hay que tener en cuenta el concepto. Todo lo que les acabo de comentar anteriormente es conceptual. Hay ejercicios en los que ustedes necesitan entender el concepto, no solamente la mecánica de la resolución. Ahora vamos a pasar a la mecánica de la resolución. ¿Por qué? Porque fíjense que vamos a hablar de una regla práctica de aplicación de límites. Una regla práctica para resolver límites. Fíjense acá que este es el primer límite que calculamos. Y dijimos que era 4 al hacer la tabla. Pero la regla práctica de los límites dice que para resolver ese límite simplemente voy a reemplazar el valor al cual tiende x en el valor de la x. Es decir, que a mí lo que me quedaría acá es 2 más 2. En donde este 2 es al que tiende la x. Esperen que lo voy a acercar. Ahí está. Entonces fíjense que si este 2 lo reemplazo en la x, me queda 2 más 2, que no es otra cosa que 4. El límite que nosotros obtuvimos haciendo la tabla de valores. Esa es la regla práctica. Es la parte mecánica de la materia. La noción es que acá yo no estoy usando el 2, me estoy acercando al 2. Pero como para resolverlo me alcanza con reemplazar el valor, ahí resolví el límite. ¿Se entendió hasta ahí? No, ¿Cómo que no? ¿Qué parte no se entendió? a lo mejor lo que no veo la fórmula. Pero está acá, el límite es este. Ajá. Vos querés calcular el límite para x tendiendo a 2 de x más 2. El límite para x tendiendo a 2 de x más 2. Entonces, Ahora sí. ¿cómo lo resolvés? En la x, reemplazás el 2, este de acá abajo. Mirá, con ese mismo criterio, ¿cuánto es el límite para x tendiendo a 1 de 2x más 3? ¿Cuánto sería? 5. 5, claro. 5. Claro. Así de sencillo fue la cosa. Fíjense cómo con la regla práctica resuelven el límite al toque sin necesidad de hacer la tabla. Pero repito, no es... Como yo hablo que el límite da 5, lo que estoy diciendo es que esta función se acerca al 5 cuando x se acerca al 1. Eso que quede claro. Esta es la regla práctica para resolverlos. Pero conceptualmente estoy hablando de otra cosa. De cercanías del punto. Porque, por ejemplo, con el mismo criterio, ¿cuánto es el límite para x tendiendo a 1 de la función 2x al cuadrado menos x menos 1? ¿Cuánto sería el límite de eso? 0. 0. 0. Y entonces, ¿qué es lo que diríamos en este caso? ¿Qué es Que es x? infinitésimo. Exactamente, que el 1 es un infinitésimo para esta función, porque su límite tiende a 0. Perfecto. Vamos a este tercer ejemplo.
Recuerden, la regla práctica es reemplazar el número. Entonces, si yo debo reemplazar el número, fíjense que a mí lo que me va a quedar es 2 por menos 3 más, entre paréntesis, menos 3 menos 2 elevado a la menos 3. En ese caso, fíjense que el 2 menos 3, miren, vamos a pintar en donde reemplazamos el valor, ¿no? Fíjense que el menos 3 es el de la X. Es al que tiende la X. En ese caso, fíjense que a mí me quedaría menos 6. Acá era al cuadrado. Menos 3x al cuadrado. ¿Cuánto es menos 3x al cuadrado? 9. ¿Positivo o negativo? Positivo. Perfecto. Bueno. Positivo. Y menos 2x a la menos 3. Como 2x a la menos 3. 2x a la menos 3. ¿Cuánto es? Menos 8. ¿Menos Uno, 8? No. 0,125. Y 0,125, dámelo en fracción. 1 sobre 8 no sería, profe. 1 sobre 8 sería. El tema es que, ¿cómo hago para calcular una potencia negativa? ¿Qué es lo que debería hacer para calcular una potencia negativa? Esto en primero lo vieron. Invertirla. Claro, exactamente. A mí lo que me complica acá en esta maldita potencia es el menos de ahí arriba. Y para Un tercio de eliminarlo, ahí. por propiedad matemática, tengo que dar vuelta. Entonces a mí me quedaría menos, no, ahí está el menos. Entre paréntesis me quedaría el 1/2 todo elevado al cubo. Ah, no. ¿Y cómo se resuelve la potencia de una fracción? ¿Cómo se resuelve la potencia de una fracción? Se multiplica el numerador y el denominador, ambos. Sí, se eleva el numerador y el denominador. Entonces a mí acá lo que me quedaría, este 3 es de hacer menos 6 más 9, ¿eh? Entonces me queda menos 1 elevado a la 3 sobre 2 elevado a la 3. Y 1 elevado a la 3 es 1 y 2 elevado a la 3 es 8. Entonces me queda 3 menos 1 sobre 8. ¿Y cuánto es 3 menos 1 octavo? $23 octavos. Ahí está. Eso me da 23 octavos. Quiere decir que el límite es 23 octavos. Pero fíjense cómo tuvimos que recordar algunas propiedades básicas de la matemática, como la potencia negativa, la propiedad de la potencia de una fracción. Entonces, esas cosas, por favor, ténganla bastante en cuenta. Esas cosas a esta altura no pueden no saberlo. Segundo límite. No, no es el segundo, es 4. 1, 2, 3, 4. El quinto. Este límite que está acá. ¿Cuánto me da este límite? 12. Así rápido nomás, de una. ¿Cuánto da? 0. 0. Porque fíjense que si yo aplico la regla práctica, acá directamente me da 0. Acá, porque hago 2 menos 2, 0. Y ese 0 lo voy a multiplicar por todo esto. También da 0. Este no da 0, este del otro lado. Pero no me importa No. qué da. Porque 0 por cualquier número va a ser 0. Entonces fíjense como también hay que tener ese tipo de razonamiento. ¿Por qué? Porque acá alguien, para estar seguro, arma la cuentita y después le termina dando 0. Pero uno también debe razonar los ejercicios. ¿Hace falta que yo haga esta cuenta? No, no hace falta que yo haga esa cuenta. ¿Por qué? No me importa el número que me va a dar ahí, porque multiplicado por 0 va a ser 0. Entonces, yo interpreto directamente con el primer paréntesis. Y que me dé 0 ese límite, ¿qué es lo que significa? Que es infinitésimo. Es un infinitésimo para x tendiendo a 2. O sea, es un infinitésimo para 2.
Vamos al anteúltimo límite. ¿Cuánto me da acá? Límite para x tendiendo a pi de 3x por seno de x. Mm. ¿0,51 puede ser, profe? No. ¿Cero, profe? Cero. ¿Por qué? Porque va a pasar lo siguiente. Me va a quedar 3pi por seno de pi. Acá tienen que prestar atención a lo siguiente. El uso de la calculadora. Cuando ustedes calculen seno de pi, de 3 medios de pi, de 0, de 1, cuando calculen seno de un ángulo en radianes, deben cambiar la calculadora a radianes. ¿Sí? A la opción rad. Si no lo saben hacer, repito, anótenselo al lado. Buscar el modo de la calculadora en radianes. Porque cada vez que use trigonometría, la calculadora debe estar en radianes. Todo eso anótenselo si quieren. Pero como vamos a usar siempre ángulos que sean pi, 2pi, 3 medios de pi, 1/4 de pi, la calculadora debe estar en radianes para estos casos particulares. Entonces, si yo hago seno de pi con la calculadora en radianes, me va a dar 0. Entonces a mí esto me va a quedar 3pi por 0, que no es otra cosa que 0. Y acá definimos que es un infinitésimo para esta función. ¿Se entendió hasta ahí? 3 por 0. Sí, profe, Sí, está profe. aprendiendo. El tema es que estos ejercicios que está haciendo, se lo tiene acá para la práctica, porque Sí. no son los ejercicios ni siquiera parecidos a los que tenemos en la guía de No, actividades. no, las guías son un En la poquito guía de más actividades. difíciles. Son un poquito más Sí, difíciles. ya lo- sí, son todos con fracciones, profe. Sí. Hagamos uno de ese, puede ser. Bueno, este último, mira, ¿cuánto da este? Ay, vamos. Es fácil. 3 sobre 7. ¿Cuánto? 3 sobre 7. Exactamente, ese da 3 sobre 7. Porque el criterio es el mismo, es reemplazar el valor en la X y no perderse en la cuenta. Y repito, no quiero ser muy exigente, pero a esta altura no pueden perderse en una cuenta. ¿Sí? Entonces fíjense que este límite me da 3 séptimos. Entonces esa es la regla práctica para resolver límites. Reemplazo el valor en la X y veo cuánto me da. Con esto que acabamos de ver, pueden hacer los ejercicios del punto 1. ¿Sí? El punto 1 de la guía de actividades número 1. Les dije que la clase iba a ser bastante corta, igual falta una parte más, que es la parte que suele traer un poquito más de conflicto. ¿Por qué? Porque nos vamos a meter en el terreno del infinito. ¿Sí? Un número que obviamente, una expresión numérica que ha traído bastantes problemas en la historia de la matemática, pero que hoy ya lo usamos como cualquier cosa. Voy a borrar a eso que está ahí. ¿Por qué? Porque digo que veamos lo siguiente. A mí me piden calcular el límite para x tendiendo a 0 de 1 sobre x. De 1 sobre x. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a hacer las tablas de valores, me tengo que acercar a 0 por la izquierda y por la derecha. Entonces, si yo me acerco a 0 por la izquierda, me tendría que acercar con números negativos muy cercanos a 0. Por ejemplo, el menos 0,1. Si yo me quiero acercar más todavía, ¿cuál podría usar? El menos 0,001. O 0, no, 1 solo 0, ahí está. 1 solo. Si me quiero acercar más todavía al 0 por izquierda, usaría el menos 0, ahora sí, 0,01. 0,01. Y si me quiero acercar más todavía, usaría el menos 0,0001. ¿Y qué valores
me daría la función entonces ahí? Acá me daría menos 10, en el siguiente me daría menos 100, en el siguiente me daría menos 1000, y en el siguiente me daría menos 10.000. Entonces, no veo nada ahí. Algo raro está pasando. Entonces, bueno, vemos entonces qué pasa si yo me acerco por derecha al 0. Y si me acerco por derecha, podría usar los mismos números, pero positivos. ¿Por qué? Porque estoy cerca del 0. Entonces, ¿cuál podría usar? El 0,1. Más cerca, ¿cuál sería? 0,01. Más cerca todavía, 0,001. Y más cerca todavía, 0,0001. Y la función, entonces me daría el 10, el 100, el 1000 y el 10.000. Entonces, la pregunta es la siguiente. Para esta función, a medida que yo me acerco al 0, ¿qué pasa con la función? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que me da? Alejandro. ¿Se va alejando? ¿Alejando de dónde? ¿Qué valores de qué El tipo? 0. ¿Del 0? No solo que se va alejando del 0, sino que me da valores cada vez más grandes. Fíjense, 10, 100, 1000, Claro, cada vez que 10.000. aumenta los 0, aumenta. se va Claro, el alejando. número de la función se hace cada vez más grande, me da números más grandes. Es decir, que cada vez que me acerca al 0, el número, en realidad la función, se va a acercar a un número extremadamente grande, incalculable. Y a ese número extremadamente grande lo conocemos como el infinito. Infinito. Entonces, para esta función, cuando x tiende a 0, de 1 sobre x, el resultado es infinito. ¿Se entiende ahí? Siempre que sea 0, profe. No, ahora vamos a ver con otros ejemplos. Porque acá vamos a presentar dos propiedades. Dos. Cuando yo calcule, cuando yo haga algunas cuentas y me quede, por ejemplo, el límite para x tendiendo a un número, y haga la regla práctica de límites y me quede un número arriba y un 0 abajo, esto me va a dar infinito. Siempre que pase eso, siempre que después de aplicar la regla del límite me quede un número arriba y un 0 abajo, esto me va a dar infinitos. Miren, vamos a verlo con un ejemplo, esa situación. Porque estas son dos propiedades que son muy útiles para las cuentas que van a hacer después. Vamos a hacerlo así. Vamos a escribir. Vamos a hacer el límite para x tendiendo a 3. No, para x tendiendo a 3 de vamos a poner así, x más 1 sobre x menos 3. Ay, qué frío. Quiero que vean lo siguiente. Si en esta cuenta yo aplico la regla práctica del límite, ¿cómo me quedaría? Si yo aplico la regla práctica de límites acá, ¿qué me quedaría arriba y qué me quedaría abajo? Uy. 4 sobre 0. Claro, me quedaría 4 sobre 0. Ahí está, 4 sobre 0. Ahora sí. Me quedaría 4 sobre 0. ¿Y la raya de fracción qué es? Es una división. Una división. Pero acá no estamos dividiendo. En realidad estamos dividiendo. Pero a mí, desde primaria me enseñan, ¿puedo dividir por 0? No. Pero acá no estamos dividiendo por 0. Estamos dividiendo por un número muy cercano a 0. ¿Se entiende? Por eso es importante esto de la definición del concepto de límite, de la noción de límite. Ese número que me da ahí abajo no es 0, es un número cercano a 0. Y en el límite, un número sobre 0 es infinito. ¿Se entiende hasta ahí?
Sí. En el concepto de límite. Yo matemáticamente no puedo dividir por 0. Pero en el concepto de límite no estoy trabajando con 0, estoy trabajando con un número cercano a 0. Entonces, para eso son estas dos propiedades importantes. Si a mí me queda un número dividido 0, esto me va a dar infinito. Y si me queda un número dividido infinito, esto me va a dar 0. Pero esta propiedad la vamos a ver más adelante, seguramente en la clase que viene, ¿sí? Pero para que entiendan esa idea general de las propiedades, ¿sí? Bueno, a ver, continuamos con los límites laterales. Ya estamos terminando, ¿sí? Así que queda poquito. Esto no es tan complicado como parece. ¿Vieron que cuando hicimos la tabla nos acercamos por derecha y por izquierda? Bueno, de la misma manera podemos hacer eso con los límites laterales. Profe, ¿le puedo Sí. hacer una pregunta? Sí, decime. Cuando dice en la propiedad Sí. K dividido infinito, ¿no? Sí. ¿Ese infinito qué sería? ¿Un número sumamente grande o sumamente Exactamente, chico? exactamente. En la noción de límite sería un número extremadamente grande, porque Ok. el infinito en sí no lo podemos definir. Sí, sí, exactamente. Bueno, gracias. Bueno, continuemos. ¿Dónde me quedé? Acá. Entonces, los límites laterales se basan en acercarme por derecha o acercarme por izquierda, ¿sí? Entonces, cuando vean esta notación, por ejemplo, x tendiendo a elevado a la más. A elevado a la más. Esto está haciendo referencia a que yo estoy calculando un límite lateral. Es decir, que me estoy acercando al valor de a, pero por derecha solamente. Solo me estoy acercando por derecha. Y fíjense que el resultado es L más. Eso hace referencia a que es el límite por derecha. Y lo mismo va a pasar cuando tenga el menos acá arriba. No es que el número es negativo, sino que me está dando a entender que estoy calculando el límite solamente por izquierda. Y para eso se definen varias propiedades. ¿Por qué? Porque acá lo que voy a poder obtener es un límite por derecha y un límite por izquierda. Entonces, lo que sucede acá es que no siempre va a tener solución el límite, sino que el límite solamente va a existir cuando los dos límites laterales sean iguales. Es decir, si el límite por derecha y el límite por izquierda son iguales, se define que existe el límite. Y acá está la propiedad. Y ahora vamos a ver un ejemplito. Entonces, acá lo interesante es ver que no siempre el límite va a tener solución. Cuando el límite por derecha y el límite por izquierda son iguales, se define que el límite existe. Esto de la existencia de los límites se va a profundizar muchísimo más cuando estudiemos continuidad, ¿sí? Que ya vamos a... Eso ya va a ser de acá un par de clases, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de esto, que los tengo resueltos acá como para que se vea directamente. Ya no le queda mucho a la clase porque le voy a dar herramientas para que puedan hacer los próximos ejercicios. Entonces, quiero que observen lo siguiente. Fíjense acá, este límite. X tiende a 0, pero solamente por derecha. ¿De quién? Del módulo de X dividido X. Entonces pensémoslo así. Nosotros tenemos el eje, vamos a hacerlo rojo. Nosotros tenemos el eje y acá está el 0. Si yo me acerco por derecha al 0, estoy tomando valores extremadamente cercanos al 0, pero ¿de qué tipo? Positivos. Positivos.
Y si yo reemplazo un número acá arriba y un número acá abajo, fíjense que los dos son iguales, ¿no? Fíjense que los dos son iguales. Pero ¿qué pasa? El módulo de un número positivo, ¿qué es? Positivo. Otro número positivo. Y acá abajo tengo un número positivo. Entonces, se van a cancelar estos números y me va a quedar uno positivo. Pero ¿qué pasa si yo me acerco por izquierda? A ver, acá. Si yo me acerco por izquierda, en realidad, ¿qué tipo de números voy a estar usando? Números negativos. Entonces, acá arriba, cuando reemplace, ¿qué tipo de número me va a quedar? Uno positivo. ¿Por qué? Porque está el módulo. Y acá abajo, ¿qué tipo de número me va a quedar? Uno negativo. Entonces, el número de arriba y el de abajo es el mismo. Por eso me queda 1. Pero ¿en dónde radica la diferencia? En el signo. Si yo hago más dividido menos, ¿cuánto me da? Menos. Menos. Entonces, fíjense lo que sucede acá. Este es un ejemplo bastante complicado. Pero fíjense que el límite por derecha me da 1 y el límite por izquierda me da -1. Entonces, lo que podemos asegurar acá es que, espero que lo escribo acá abajo, el límite no existe. ¿Por qué? Porque los límites laterales son diferentes. ¿Tienen que ser iguales? Claro, tienen que ser iguales. Si a ustedes se les pide calcular los límites laterales y les da diferente, quiere decir que el límite no existe. Repito, esto de los límites laterales se va a profundizar muchísimo más cuando veamos continuidad, ¿sí? Más adelante, de acá un par de clases. Por eso esto se menciona nada más. Es más, miren este otro ejemplo resuelto que tengo acá abajo, el ejemplo 2. En este ejemplo 2, fíjense que se me pide calcular el límite para x tendiendo a 0, pero a 0 por derecha, de 3 elevado a la 1 sobre x. Nosotros ya sabemos que el límite de 1 sobre x para 0 tendiendo por derecha es más infinito. ¿Por qué? Vamos a la tabla anterior. Si yo me acercaba acá por derecha, o sea, a la derecha del 0, estos valores me daban 10, 100, 1000, 10.000. O sea, valores extremadamente grandes, pero positivos. ¿Se entiende eso, no? Entonces, cuando yo me acerco por derecha, tiende a más infinito. Y cuando me acerco por izquierda, tiende a menos infinito. A eso se le llama diversificación. Diversificación del límite. Por eso es muy importante darse cuenta de cuándo me va a dar más infinito o cuándo me va a dar menos infinito. ¿Por qué acá es importante que me dé más infinito? Porque acá tengo 3 elevado a un número extremadamente grande. Eso no es otra cosa que un número extremadamente grande. Por eso me da más infinito. ¿Se entiende hasta ahí, no? Más o menos. Y la diferencia, cuando yo me acerco por izquierda, que en realidad el 1 sobre x, como les acabo de mencionar, no me va a dar más infinito, sino que me va a dar menos infinito. ¿Sí? Entonces, tengo 3 elevado a un número negativo. Y como vimos en el ejemplo anterior, ¿cómo se resuelve una potencia negativa? Se da vuelta a la fracción. ¿Sí? Y si yo doy vuelta a la fracción, a mí me queda 1/3 elevado a la infinito. ¿Cómo se aplicaba la propiedad? El numerador elevado a la potencia sobre el denominador elevado a la potencia. Les voy a preguntar lo siguiente. ¿Por qué 1 elevado a la infinito acá me da 1?
Acá abajo yo ya sé que 3 al infinito me da infinito, porque es más o menos lo que hice acá. Ahora, ¿por qué 1 elevado al infinito me da 1? Porque Claro, porque multiplico el 1 un montón de veces. Y no importa cuántas veces multiplique el 1, eso siempre me va a dar 1. ¿Por qué? Porque hago 1 por 1 por 1 por 1 por 1 infinitas veces. Pero eso me va a dar 1. Entonces, en la propiedad que vimos anteriormente decíamos que un número sobre infinito, ¿a qué es igual? A 0. ¿Sí? En la propiedad que vimos acá, ¿ven que subo? Acá, ¿ven? Un número sobre 0 me da infinito y un número sobre infinito me da 0. Y acá me pasó eso. Me quedó un número sobre infinito, que por la propiedad vista anteriormente vale 0. Entonces, ¿el límite existe para este caso? No, porque el límite lateral por derecha me da infinito y el límite lateral por izquierda me da 0. Entonces podemos asegurar que no existe el límite. ¿Se entendió esta concepción del límite lateral? Repito, lo vamos a retomar fuertemente cuando veamos continuidad. Es decir, límite es algo que se ve bastante, que le queda bastante por trabajarse. Y por último, vamos a comentar lo que se llama límite de variable infinita. Es decir, yo lo que hago es trabajar al límite, pero en vez de que x tienda a un número puntual, va a tender a infinito. ¿Qué quiere decir? Que en la noción del límite, lo que voy a interpretar es que x toma un valor extremadamente grande. Entonces, si x toma un valor extremadamente grande, por ejemplo, acá, miren acá, el límite finito de variable infinita. El límite para x tendiendo a infinito de 1 sobre x, si yo aplico una regla práctica, me queda 1 sobre infinito. Ahí está. ¿Se entiende eso, no? ¿Por qué? Porque x ahora toma el infinito, o sea, un número extremadamente grande. Y 1 dividido un número extremadamente grande, ¿cuánto es? 0. 0, exactamente. Entonces, fíjense que usé variable infinita y me dio un resultado 0, o sea, una variable finita. Y en este caso, si yo hago el límite infinito tendiendo x tendiendo a infinito de x más 2, a mí me quedaría infinito más 2. Ahora, un número extremadamente grande más un 2, ¿qué es lo que sigue siendo? Un número extremadamente grande. Entonces, infinito más 2, ¿a qué sería igual? Infinito. Infinito. Exacto. A infinito. Exactamente. ¿Se entendió cómo se trabajó esta parte? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. De la misma manera, así como hacemos límites laterales, también es importante saber cuando el límite tiende a más infinito o a menos infinito. ¿Por qué? Porque eso lo cambiaría mucho. Miren, noten lo siguiente. Estaría fresco, pero bueno, Noten lo siguiente. Yo voy a hacer el No sé, límite. perdón, pero no se entiende mucho lo que habla porque se escuchan muchas voces y no A ver, escuché nada de lo último que explicó. No, creo que ahí apagué un micrófono que estaba sonando un montón. Ahí está, ahí lo apagué. Fíjense, vamos ¿Podría a ver. volver a explicar eso, por favor? ¿Qué parte? ¿Esta del infinito? Exacto, sí, sí. Fíjate que vos cuando haces variable infinita, es decir, al x lo haces tender a infinito. Es decir, que x va a tomar valores extremadamente grandes. La regla práctica es la misma. Vos aplicás y reemplazás a la x por el infinito. Habíamos dicho que por la regla práctica, a mí eso me iba a quedar 1 sobre infinito, y por la propiedad vista, eso es 0.
Y en el segundo ejemplo, si yo aplico esa misma regla práctica, a mí me va a quedar infinito más 2. Es decir, un número extremadamente grande más 2. No va a seguir siendo otra cosa que un número extremadamente grande. No va a cambiar mucho. Al infinito sumar o restarle 2 no le cambia mucho. Sigue siendo infinito. ¿Se entiende eso, no? Ahí está. Ahí está. Y con ese mismo criterio, este último ejemplo es muy parecido a lo que comentamos hace un rato. Es, si yo aplico esto, 2 elevado, 2 a la x, ¿no? A mí a qué me queda 2 elevado a la más infinito. La potencia es positiva. Entonces, 2 elevado a un número positivo extremadamente grande, ¿cuánto me va a dar? Más infinito. Más infinito, exactamente. Me va a dar más infinito. Y acá, cuando es menos infinito, me va a quedar 2 elevado a la menos infinito. Y volvemos al tema este de la potencia negativa. Yo lo tengo que dar vuelta. Entonces a mí me queda un medio elevado a infinito. Porque ahora es positivo, es infinito. Aplicando la propiedad, me queda 1, 2 abajo elevado a infinito. Recuerden que arriba, como tengo 1 elevado al infinito, yo ya sé que va a ser 1. Entonces, me queda 1 sobre, y abajo, ¿qué me quedaría? 2 elevado a infinito, ¿cuánto sería? Infinito. Más infinito. Entonces tengo 1 sobre infinito, que por propiedad, ¿cuánto es ese? 0. 0. 0. Exactamente. Entonces, fíjense acá cómo interpretamos el tema de los resultados. Un último ejemplo, como para que les quede y puedan hacer alguna de las actividades que hay acá, es, supónganse, esto para límite lateral, ¿no? Porque quizás uno espera que se den cuenta solos, pero a veces no suele pasar. Entonces, quiero que observen lo siguiente. Supónganse que yo hago x tendiendo a 2 x más 1 sobre x menos 2. Pero en este caso en particular no estoy tendiendo solo a 2, sino que quiero que ese 2 tienda a 2, pero por derecha. ¿Sí? Quiero que tienda a 2 por derecha. Y acá es donde vemos la noción de límite más clara de todas. Arriba, ¿qué me quedaría? Un 3. ¿Se entiende? Y abajo me quedaría un 0. ¿Pero un 0 de qué tipo? ¿Un 0 positivo o un 0 negativo? Porque vean lo siguiente. Así ya terminamos y nos hace muy tarde. Más y 2, no más menos 2. Yo estoy en el 2, acá, ¿no? Si me acerco por derecha al 2, tal cual como me lo pide acá, estos números que yo tomo, ¿son más grandes o más chicos que 2? Más grandes que 2. Entonces, si a un número más grande que 2 le resto 2, ¿qué resultado me va a dar? ¿Positivo o negativo? Negativo. Positivo. 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 Claro. Positivo. Ah, positivo. Entonces, en la noción de límite, eso se trabaja también. ¿Por qué? Porque esto no es solamente 0. Es un número muy cercano a 0, pero ¿de qué estilo? Positivo. Positivo. Entonces, si esto me va a dar infinito. Pero un infinito ¿de qué tipo? Un más infinito. ¿Se entiende eso? Miren con el mismo criterio. Le hago una consulta. Sí. Puede ser que ahí nos demos cuenta porque el límite lateral está positivo, por eso nos va a dar positivo. Mirando eso ya nos podemos dar cuenta o puede variar el resultado. Porque está a la derecha del 2. Claro.
Entonces es más grande que el 2. Y si vos a un número más grande que el 2 le restás 2, te queda positivo. Mirá, fíjate este por izquierda. Si yo lo hago por izquierda, a mí las cuentas me siguen dando igual. Pero este 0 es negativo. Es un número muy cercano a 0, pero negativo. ¿Por qué? Porque vos acá estás tomando valores cercanos al 2, pero más chicos que 2. Mira, si lo pensamos con número, vos tenés el 2 acá y te estás acercando a valores por acá, ¿no? Más chicos que el 2. Entonces, suponete que es el 1,9. Si vos haces 1,9 menos 2, esto te da menos 0,1. 0,1. Menos 0,1. Si te acercás más todavía, por ejemplo, al 1,99 menos el 2, ¿qué es lo que te da? Menos 0,01. Te vas a seguir acercando al 2, pero el resultado que vas a obtener siempre de acercarte al 2 por la izquierda va a ser ¿de qué tipo? Negativo. Siempre va a ser negativo. Porque vas a tomar valores más chicos que el 2. ¿Se entiende eso? Sí, profe, buenísimo. Entonces, el resultado es infinito, no solamente que es infinito, sino que es menos infinito. ¿Se entendió? ¿Profe? Sí. ¿Y hay algún límite natural que dé bien? ¿Que den los dos iguales? No necesariamente. En estos casos no, porque estas límites laterales sí, casi todos van a dar iguales. Pero los de la guía son para estos más que nada, para ver los más y los menos infinitos. O sea, el punto 1 es para hacer lo de las propiedades directas, y el punto 2 es para estudiar esto, para ver si les da más infinito o si les da menos infinito.